nuevamente aquí a la cocina de Sumo Placer. Hoy vamos a hacer un plato que es una lasaña rellena de un ragú hecho con rabo de res. Por lo tanto, estoy con mi delantal blanco porque vamos a trabajar bastante, de hecho, con harina. Y es un plato que no es fácil, yo siempre se los advierto porque es el típico plato diseñado para un restaurante, es uno de los platos insignes de mi restaurante Sibaris en Caracas, por lo tanto, bueno, les quiero mostrar todas las técnicas detrás de él. ¿Qué tengo aquí? 200 gramos de harina de trigo, a los que le voy a agregar un poquito de perejil picado. Eso sí, se corta al mismo momento en que se vaya a hacer la masa para que esté muy fresco el perejil. Y de hecho, digamos, como masa ya de por sí es muy sabrosa, o sea que les puede servir para muchísimas otras cosas, aparte de esta receta. También le voy a agregar un toquecito de sal a nuestra masa, y le voy a agregar picante, en este caso picante en polvo, peperoncino bien molido en polvo, un toquecito de aceite de oliva, de aproximadamente un par de cucharadas de aceite de oliva, una cucharada por cada 100 gramos, y por cada 100 gramos de harina, un huevo entero, que es lo que estoy agregando aquí. Un huevo, 2 huevos. De tal manera que la fórmula es una fórmula relativamente clásica de masa, es decir, por cada 100 gramos de harina, una cucharada de aceite de oliva y un huevo entero. El resto es intervención. ¿Qué significa intervención? Le he agregado perejil picadito y le he agregado el picante, en este caso el peperoncini bien molido. Amasemos muy bien. En general, un huevo entero es suficiente humedad para 100 gramos de harina. Pero muchas veces puede pasar o que el huevo es muy grande, que creo que es de hecho lo que me está pasando en este momento, o puede pasar que el huevo es pequeño, y en esos casos, bueno, hay que ajustar, o bien poniendo un poquito de agua si queda muy seca, o bien colocándole un poquito de harina si los huevos eran muy grandes. De hecho es el caso aquí, así que le voy a agregar de entrada ya un poquito más de harina para secar un poco la masa. Seguimos amasando. Las masas hay que tratarlas con cariño y amasarlas bien. Esta es una masa que parece mentira, con el picante que le agregué no es muy picante. Las masas en general cuando uno les agrega así peperoncino, no sé por qué, la verdad, pero se les diluye bastante el picante una vez que se han cocinado. Bueno, las masas, para poder estirarlas, y esta hay que estirarla a punto de lasaña, es decir, hay que estirarla muy bien, se deben dejar reposar, que el gluten se active, que de alguna manera tengan un reposo importante. Aquí la tengo. Por lo tanto, yo voy a dejar reposar esta masa. Lo usual, de hecho, es dejarla en una nevera, que es lo mejor. Vean qué lindo. Y tenemos aquí lista nuestra masa. Me encanta, de hecho, comenzar siempre cuando te voy a hacer pasta, fettuccini, lasaña como esta, explicándole a la gente cómo se hace una masa, porque es una cosa bastante más fácil de lo que uno se imagina. La gente le tiene un poquito de miedo a la historia de las masas. Me quito el exceso de harina de la mano. Y esa masa, como les dije yo, simplemente la voy a colocar en la nevera a que enfríe bien, y no tanto a que enfríe, sino simplemente a que se homogenice, a que se active el gluten, etc. Y luego sí seguimos estirándola. Mientras eso sucede, vamos a hacer entonces ese ragú de rabo de res. En general, cuando ustedes vayan a trabajar estofados de carne, que es este caso de hoy, traten de trabajar con aquellas piezas que son increíblemente gustosas. Lo gustoso en una carne dependerá en gran medida de la cantidad de material gelatinizable que tenga, de colágenos, etc. Por lo tanto, los dos grandes cortes para hacer ese tipo de preparaciones son o osobuco, lagarto como le decimos los venezolanos, o si no, rabo de res, que es una maravilla. No es casual entonces que las sopas, tanto de rabo de res como de osobuco, sean las sopas. Siempre son las sopas así que son absolutamente gustosas. Guardamos entonces en la nevera, y bueno, y por supuesto, guardando en la nevera como estoy, vamos a sacar un par de buenos trozos de rabo de res, que parece mentira, últimamente se vuelve hasta difícil conseguir ese tipo de piezas. Prendemos una olla aquí, que esté bien caliente, donde vamos a cocinar ese rabo, y otra donde vamos a cocinar otra preparación del rabo que ya les voy a explicar. Que estén bien calientes ambas, maravilloso. Rabo de res, como les decía yo, tal cual, así se pide en las carnicerías, buen trozo de rabo. Bueno, aquí hay 2 pedazos, evidentemente de la parte más gruesa del rabo y de la colita al final, pero ahí están claramente la gran pieza. De hecho, lo que les decía, para hacer sopa, la pieza. ¿Y cómo vamos a cocinar ese rabo? Que tarda en cocinarse. En una olla que esté caliente colocan un poquito de aceite de oliva, como van a ver acá. En ese aceite de oliva vamos a dorar diferentes vegetales
para hacer una base de sofrito. En este caso tengo zanahoria, apio España o celery como le decimos los venezolanos, puerro o ajo porro como le decimos los venezolanos y cebolla. Son los 4 vegetales clásicos de todo mirepoix inicial para un fondo, en este caso para más que un fondo es un caldo. Dejemos que doren bien, vamos a darle un rato, estaba un poco frío todavía la olla porque la acababa de prender. Y en la otra que he estado calentando aquí, esta de acá, vamos a hacer otro sofrito. ¿Por qué? Esto va a tardar bastante en cocinarse, digamos, cocinar un rabo y bien, que hay que cocinarlo además a fuego bien bajito para que gelatinice, tarda un buen tiempo. Una vez que el rabo esté cocinado, tal cual como les voy a explicar, aquí no va a haber ni un solo secreto, hay que esmecharlo, es decir, llegar a este punto que tengo aquí. En 2 palabras, después de haber cocinado mucho rato este par de piezas, la vamos a convertir en esto que tengo acá y esto es lo que voy a sofreír en la olla de atrás, como les decía. Así que en esa olla yo tengo, y observen con cuidado, esta receta tiene, digamos, varios pasos importantes a nivel técnico, tengo, y los pongo uno al lado del otro, un jengibre horneado y cortado muy pequeño y ajo horneado y también vuelto puré. ¿Cómo se hizo eso? Tenemos simplemente papel aluminio, colocamos el ajo entero, colocamos ramitas de tomillo y envolvemos como un cucuruchito así. Igual hicimos con el jengibre, es decir, agarramos papel aluminio, jengibre, envolvemos muy bien y hacemos un cucuruchito. Ambos que vayan a un horno que esté a bastante temperatura, la máxima, eso no es tan problemático, la máxima que tenga el horno hasta que estén bien blanditos. Cuando estén bien blanditos, pelan el jengibre y obtienen este puré de jengibre, sacan el puré también de cada ajo, es decir, los dientes de ajo se han vuelto un puré y así se obtuvieron este par de cosas, simplemente horneando en papel aluminio jengibre y ajo. Hecho así, colocamos entonces un poquito de aceite de oliva, aquí lo pueden ver de nuevo, y como base de sofrito le vamos a agregar entonces, un poquito de ajo y un poquito de jengibre horneados. Los aromas son completamente diferentes porque hay confit en ambos, en ese caso se han confitado un poquito. Bien, seguimos dorando nuestro mirepoix y como les digo yo, también ese ajo con ese jengibre. Una vez que se ha sofrito el ajo y el jengibre horneado, le vamos a agregar el rabo cocido y esmechado. Se lo agregamos acá. Ahí pueden ver. Perfecto. El aroma es increíble. Prueben lo que les digo del horneado del jengibre. El aroma es completamente diferente. Y una vez que hemos tenido eso así, ese sofrito de carne esmechadita, podrían ser otras carnes. Otra carne muy gustosa que se puede esmechar es falda de la res, que también sería, digamos, una maravilla. Le vamos a agregar un poco de tomate licuado, tomate entero, tomate natural apenas licuado, como si estuviéramos haciendo una clásica salsa de tomate italiana. Revolvemos muy bien. Acá le agregamos sal, aquí lo tenemos, un toquecito de azúcar, pero así un pinch de azúcar, y le agregamos un poquito de clavo de olor. Yo siempre le agrego, de hecho, clavo de olor cuando estoy haciendo salsas con tomate y carne. Esto está listo. Así de sencillo. Bueno, obviamente el trabajo duro aquí estuvo justamente cuando estuvimos cocinando y cocinando ese rabo. Rabo que, por cierto, termino de explicarles cómo se hace. Y una vez que tenemos una buena base de sofrito de los vegetales, muy sencillo, señores, agarramos rabo, lo colocamos junto con el sofrito y le agregamos, en este caso,